Después del último video sobre el sedevacantismo, una persona, un conocido, un buen amigo mío, me hizo una serie de observaciones acerca de objeciones que él dice por las cuales no puede ser cierto lo que yo afirmo. Bueno, este video está dirigido a ti, tú sabes quién eres. A las demás personas que vean este video, pues les pediré que comprendan un poco el tono en el que trato yo de explicarle a esta persona muy querida mía, pero que tiene la cabeza pues de conciliar, que no entiende. Hay que explicarle las cosas, hay que llevarlo de la manita a que entienda. Pobrecitos, no entienden. Entonces de eso se trata este video, de explicar con dibujitos, con peras, con manzanas, cómo está realmente el asunto de la Iglesia Conciliar y de la Iglesia Católica. Entonces aquí lo primero que vamos a mostrarles serán algunas de las objeciones que este buen amigo me hizo, y quienes tengan objeciones, pues por favor pónganmelas en los comentarios. Trataremos de hacer lo mejor posible por refutar esas observaciones desde el punto de vista católico y con el dogma en la mano. Ok, algunas de las objeciones que me hizo. Si la Iglesia deja de serlo con un papa hereje, entonces ¿dejó de serlo 43 veces cuando ha estado en la silla un antipapa? Segunda objeción. Si el papa es hereje, entonces toda la Iglesia es hereje. Y toda la Iglesia conciliar es hereje por culpa del Papa. Entonces, ¿ninguno de los que militamos en la Iglesia Conciliar nos salvamos? Objeción 3. Entonces, solo los sedevascas se salvan. Pero ¿cuál de las 100 camarillas que existen? ¿La del Flaco? ¿La de Trento? ¿Cuál de todos los sedevascas se salvan? Bueno. Mi objeción me dice, las objeciones que me dice mi amigo es que yo soy muy temerario y que no está seguro de si a Dios le va a gustar lo que yo diga. Él opina que si el Papa es hereje, pues entonces toda la Iglesia es hereje. Y en la Iglesia que dirige hoy el Vaticano, todos se condenan. Los sacramentos que imparte la Iglesia Conciliar, pues por lo tanto son inválidos, no son sacramentos. Todas las ordenaciones que suceden en la Iglesia Conciliar no son tales. No hay sucesión apostólica en la Iglesia Conciliar. Y por lo tanto Cristo no es la piedra angular, como dijo San Pedro, que sería el Papa. La Iglesia de Cristo ya no es su esposa, se divorció. Ahora es una ramera hereje. Y el cuerpo místico de Cristo desaparece si el Papa es un traidor. Cristo, cabeza de su iglesia y de su cuerpo místico de la iglesia, pues se ha desprendido de ella. Es un cuerpo zombie que no tiene cabeza, y que ahora ese cuerpo solo consta de 3 gatos y un obispo idealista por ahí. Y por lo tanto los mártires actuales, los religiosos, que son personas entregadas, los santos de esta era, todos los perseguidos, toditos que van a la Iglesia Conciliar, no son católicos, son herejes. Ni sus sacrificios ni su vida valen de nada. Pues su resumen es que estás cabrón. Bueno. Mi amigo dice que la circuncisión no es una cuestión pastoral, que era un pacto, una alianza con Dios con los hebreos, y que era un asunto de dogmático, que no había que trivializarlo. La circuncisión es tratada múltiples veces en la Sagrada Escritura, y que era algo realmente importante, que San Pablo dice que los circundados del corazón y no de la carne. Fíjense en esta frase, San Pablo dice que los circundados del corazón son los importantes y no de la carne. A ver, y él dice, en resumen, San Pedro se equivocó y San Pablo lo corrigió. Ok, empecemos por esta objeción. Resulta ser que San Pedro nunca fue el que dijo que había que circuncidarse. Eso lo decían unos prosélitos. Y de cualquier modo, en la iglesia del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el asunto era de otro modo, nunca ha sido importante o indispensable para salvarse el estar circuncidado. El que uno lo esté o no lo esté no tiene la menor importancia para que uno se salve. Y al no tener la menor importancia es un asunto netamente pastoral. La infalibilidad de Pedro está totalmente a salvo. San Pablo nunca le corrigió algo dogmático. A ver, vamos a ver si lo entiendes. San
Pablo nunca le corrigió nada dogmático a San Pedro. ¿Sí? ¿Ya te quedó claro? El asunto era netamente, exclusivamente pastoral. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora sí. Con ese asunto resuelto, vámonos a las otras objeciones. Ahora, y esto lo digo por ti, mi querido amigo, no siempre la verdad convence. Y a todos ustedes que me escuchan, son una bola de hipócritas. Ustedes dicen, en cuanto me des un argumento convincente, yo me convenceré. Mentira, falsedad. La verdad no siempre convence. Salgan ustedes de esa tontería. Y entonces, ¿por qué muchas veces, si la verdad no convencía, por qué se ha hablado? Porque muchas veces se habla para quitarles a ustedes que no se convencen, que tengan una vía de escape, que el día de mañana aleguen desconocimiento, yo no sabía, o aleguen demencia. ¿Por qué? Porque se les dio el testimonio de la verdad, y ni con ese testimonio ustedes quisieron creerlo, muy su bronca. Entonces yo no espero convencerlos, no espero convencer a mi amigo. Él va a seguir siendo un conciliar, lo mismo que muchos de ustedes que me ven van a seguir siendo conciliares a pesar de lo que yo les diga y demuestre. Ahora, ¿cómo demuestro que ustedes están en un error? Bueno, muy fácil. Hubo gente que vio los milagros de Cristo en persona, se convencieron. Entonces, señores, si el mismo Cristo, que era Dios, no pudo convencerlos, pues yo qué demonios voy a esperar convencerlos a ustedes. Sigan en su error. Esto queda como testimonio que se les restregará por la cara mañana. Entonces vamos a empezar por un poquito de teología. ¿Qué es el mal? Bueno, el mal es la corrupción, distorsión, perversión, malversación, prostitución del bien. El mal no existe por sí mismo, no existe un Dios del mal. Entonces eso quítenselo de la cabeza. Solo existe un Dios del bien. No existe un Dios del mal. Satanás no es el equivalente en signo contrario de Dios. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Entonces el mal es solamente una corrupción del bien. Si no hubiera un bien inicial, no habría mal. Y no puede existir un mal absoluto independiente del bien. Es decir, no puede haber un Dios del mal. Solamente puede existir un Dios del bien. Y por lo tanto, el bien es lo único que puede existir de modo absoluto. El mal siempre será relativo. ¿Por qué? Porque es una distorsión del bien. ¿Ok? Entonces, quédense con esta definición. El mal es una corrupción, distorsión, perversión, malversación, prostitución del bien. Entonces, ahora, por consiguiente, ¿qué es la herejía? La herejía es la corrupción, distorsión, perversión, malversación, prostitución de la verdad revelada. ¿Sale? Entonces, el hereje no es aquel que se opone frontalmente y niega algo así descarnadamente. Alguien que diga, Cristo no resucitó. Ese es el único tipo de herejía que existe, la negación. No, señores. La negación es simplemente la corrupción de la verdad revelada. Le cambiaste una letra, la distorsionaste en un sentido distinto al que tenía originalmente. Sí, eres hereje. Aunque no lo hayas negado, ¿lo distorsionaste del sentido original? Sí, eres hereje. Punto. No me digas hereje nomás porque yo no pienso como tú. No, el asunto no es que tú pienses como yo, es que tienes que aceptar la verdad revelada. Y tal revelada en el mismo sentido en el que fue revelada y definida por la Iglesia. Entonces recordemos que la verdad revelada puede ser o explícita, que es el magisterio solemne, el que es el único que ustedes admiten como dogma, o la verdad revelada, aunque ustedes no quieran, también puede ser implícita, sin que esté debidamente definida por un acto solemne. ¿Ok? ¿Eso les queda claro? La verdad revelada entonces puede ser o explícita con los actos solemnes o implícita, que nunca ha sido definida como tal, pero que está ahí subyacente. Ahora bien, una de las objeciones que dice mi amigo es que los antipapas han sido herejes, es decir, un antipapa ha sido alguien que ha sido un hereje. No, señores.
Oficialmente la iglesia ha tenido 43 antipapas. Ha habido más porque, por ejemplo, el de Palmar de Troya pues es un antipapa y es un hereje, pero eso no se encuentra entre la lista de los oficiales. Entonces, cuando uno habla normalmente de un antipapa, se refiere a los que se reconocen como tales. Ahora bien, ninguno de ellos, ni uno solo, ha sido un hereje escandaloso notorio. Entonces, ¿qué cosa han sido los antipapas oficialmente reconocidos? Han sido o políticos corruptos, es decir, su intención no era meterse en la religión, sino era dominar en la política del Vaticano, o han sido unos pecadores inmorales como les achacan a los Borgia, que no lo han sido, pero bueno, suponiendo que lo fueran, han sido simplemente pecadores inmorales, o han sido una bola de nepotistas, y eso suponiendo que lo hayan sido. El asunto es que ninguno de los antipapas ha atentado contra el dogma. Entonces, antipapa no es sinónimo de hereje. Entonces, el que tienen ustedes ahorita en la silla es un hereje que es antipapa, pero no por el hecho de que alguien sea antipapa es necesariamente hereje. Son dos asuntos distintos. Había antipapas que lo único que buscaban era una política distinta en el Vaticano, no hacer herejías. Y lo que ustedes tienen ahorita en el Vaticano es un tipo al que lo que menos le importa es la religión. Lo que más le importa es la herejía, es decir, ir en contra de la religión católica, distorsionarla. Bueno, ahora, dado que quedamos que hay algunos pobrecitos que pues no tienen la capacidad de entender las cosas, hay que llevarlos de la manita. Entonces, a ver, elijan la frase correcta. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor cuando iba a poner a Pedro como papa, cuando se lo avisó? A ver, ¿cuál fue la frase buena? Yo te digo que yo soy piedra y que sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Eso fue lo que le dijo a Pedro. O le dijo, yo te digo que tú eres piedra y que sobre mí mismo yo levantaré o edificaré mi iglesia. ¿Eso fue lo que le dijo? O bien, yo le digo, opción C, yo te digo que tú, Pedro, eres piedra, al igual que yo mismo, y que por sobre ti o encima de ti, y no sobre mí, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál de las tres fue la que dijo nuestro Señor? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya elegiste cuál es la que tú crees que dijo nuestro Señor? Bueno, pasemos al siguiente cuestionario. Para salvarse, uno debe creer forzosamente cosas como que la Virgen María fue siempre virgen, que nuestro Señor ascendió al cielo cuerpo y alma, que el Papa es siempre infalible en asuntos de fe o de moral. Todos los papas siempre infalibles. Ahora, para salvarse, uno debe estar forzosamente circuncidado, o uno puede salvarse con o sin circuncisión. Bueno, califica cada una de esas. Si calificaste que uno debe creer forzosamente una serie de cosas que conocemos como dogmas, estás bien. Y si tú dices que la circuncisión fue un dogma, estás mal. La circuncisión no es un dogma. Uno puede salvarse con o sin circuncisión. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Así llevado de la manita? Ok. Bueno, ahora una de las objeciones de mi amigo es que el Papa y del país decía, el Papa no es toda la iglesia. Ok. ¿Cómo se figuran ustedes los conciliares que es la iglesia? Pues, señores, para ustedes la iglesia es como un helado, un pie, un pastel, y en la punta encima está una rica cerecita, donde Pedro es la cereza del pastel. Entonces así es como se la imaginan ustedes. Tenemos a Cristo que contiene una iglesia, toda la iglesia, y que encima de ella, coronándolo todo, pues está
Pedro ahí encima de todo, haciéndolo todo más bello, más agradable. Y ahorita ustedes tienen un problema porque piensan, como en la imagen de lado, pues que tenemos un Pedro que está podridito, pero pues está ahí encima de la iglesia. Entonces, pero ahí está, o sea, sigue habiendo un papa. ¿Está podridito? Pues sí, está podridito, pero sigue estando ahí la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dicen ustedes? Bueno, si no te gusta la cereza, tírala, cómete lo demás, disfruta el resto del pastel. ¿No te gustó la cereza está podrida? Tírala a la basura, no le hagas caso. Lo importante es el pastel, no la cereza es opcional. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes se figuran la iglesia. Esa es su idea de la iglesia, donde el papa es un mero adorno o un condimento más del pastel, y que lo importante es que te comas y disfrutes el pastel de la iglesia. La cereza, si no quieres, no te las comas. Está podrida, no le hagas caso, tírala. ¿Ok? Esa es su idea. Vamos a ver cuál es la realidad. Entonces recordemos que lo que dijo nuestro Señor es que yo te digo que tú eres Pedro. Y tú que eres Pedro, sobre ti y no sobre mí mismo, yo edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? La iglesia es mía, de Cristo. ¿Y sobre qué fue edificada? ¿Sobre mí mismo? ¿Sobre Cristo? No, señores. La iglesia fue edificada por o encima de Pedro. ¿Ok? Ahí está un diagramita donde se puede ver que los cimientos de la iglesia están abajo. No es la cerecita del pastel que debería estar aquí arriba. Entonces Pedro está abajo sosteniéndolo todo. Si tú quitas los cimientos, si quitas la roca, se cae todo esto. ¿Ya entendiste? Entonces el Papa no es opcional. El Papa es indispensable. Y el Papa tiene que estar por debajo. Es el cimiento que sostiene todo. Es la roca sólida. ¿Y dónde está la solidez de la roca? En su infalibilidad. Entonces la iglesia, ¿por qué está construida en la verdad? Porque la roca es infalible, no puede fallar. Entonces, todos ustedes que dicen que la iglesia ha tenido papas herejes, señores, eso quiere decir que no habría cimientos. ¿Ok? ¿Ya les quedó claro con este dibujito? ¿Por qué la iglesia está hecha sobre roca? Porque la roca es infalible, igual que Cristo mismo es infalible. Entonces Cristo le proporciona su piedricidad a Pedro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pedro es piedra? Porque Cristo así lo quiere. A Cristo se le pegó la gana hacer a Pedro infalible. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede. ¿Pudo hacer a la Virgen María inmune del pecado? Sí, sí pudo. ¿Cuál es el problema? ¿Le vas a reclamar a Cristo que tuviera el poder de hacerlo? Entonces, señores, en cuanto tú dices una sola vez que ha habido papas herejes, estás diciendo que Cristo mintió. Estás llamando a Cristo mentiroso. Tú estás llamando a Cristo mentiroso. No quiero estar en tus zapatos. ¿Qué cuentas le vas a dar mañana? Cuando vemos gente que te está recalcando por la cara que eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Pedro es el fundamento, y para que sea fundamento, comparte la piedricidad de Cristo en la infalibilidad. ¿Ok? ¿Ya te quedó claro? Ahora bien, mi amigo decía en sus objeciones que si el Papa fuera hereje, toda la iglesia fuera hereje. Ok. Primer punto, eso es imposible. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, tú eres Pedro, piedra como yo. Entonces el dogma de la infalibilidad hace imposible que Pedro fuera ningún Pedro en ningún momento, ni por un segundo, hereje. Recuérdese, aquí estamos hablando no de la herejía interna, no de lo que él piensa en su fuero interno, sino de los actos visibles, lo que declara el magisterio de Pedro. Entonces el Pedro es el magisterio de Pedro en lo externo es
imposible que sea hereje, ¿ok? Pero vamos a suponer que fuera posible que el Papa se hiciera hereje. Ustedes dicen, pues entonces toda la iglesia se convertiría automáticamente en hereje. Yo me convertiría automáticamente en hereje. No puede ser, toda la iglesia y todos nosotros seríamos herejes. No, eso es imposible. ¡Ah! Ok, veamos si esto fuera imposible. Suponiendo que fuera posible que el Papa se hiciera hereje, ¿ok? Vamos a suponer que existe el Hospital Católico del Santo Miocardio. Es un hospital católico. Ahí solamente se predican y se hacen operaciones ortodoxas. Lo único que reina ahí es la paz, el amor de Dios, ¿ok? Entonces en ese hospital solo se hacen cosas buenas. Supongamos que la Corporación de Abortistas Argentinos, Sociedad Anónima, comprara el hospital. Ya lo compró. Los Abortistas Argentinos S.A. ahora son los dueños del hospital y lo quieren usar para hacer abortos, ¿ok? Entonces a partir de ese momento, a partir de que este hospital fuera comprado por Abortistas Argentinos S.A. y que dijeran, señores, vamos a cambiar las políticas del hospital, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, todos los doctores de ese hospital serían abortistas. Las enfermeras de ese hospital serían abortistas. El pelagatos que limpia las habitaciones, que limpia las salas de operaciones, ese sería un colaborador de los abortistas. Oye, pero yo nada más soy la recepcionista, yo lo único que hago es, yo estoy libre yo no hago abortos, yo nada más tomo llamadas. Sí, pero tú tomas llamadas para hacer citas para abortos. Tú estás colaborando. Entonces, mi amigo decía que es imposible que la iglesia se hiciera hereje. ¿Sí? Bueno, aquí estoy demostrando que si el hospital del Sagrado Miocardio, del Santo Miocardio, mañana lo comprara la Corporación de Abortistas Argentinos, todo el hospital fuera abortista. Entonces, ¿cuál sería tu única opción si tú fueras un médico de ese hospital que ahora es abortista? No te va a gustar que te la diga, pero no tienes otra opción. Tu única alternativa es renunciar a ese hospital. Vete a un hospitalito chiquito donde no se hagan abortos. ¿Te queda claro? Entonces, ¿qué parte de si sigues en ese hospital, tarde o temprano vas a terminar siendo un abortista? ¿Ya? ¿Te queda claro? Entonces, si el Papa es hereje, todos los que quedaran ahí serían herejes. ¿Por qué? Porque lo están ayudando en su herejía. Del mismo modo que si tú fueras un doctor de ese hospital, pues estarías colaborando con los abortos. Entonces, ¿cuál sería tu única alternativa? Tu única alternativa es renunciar, no tienes otra. Y vete a un hospital donde no se hagan abortos. ¿No te convenció el ejemplo? Bueno, y te voy a otro. Supongamos que existiera una aerolínea que fuera las honorables y católicas aerolíneas de las santas peregrinaciones mundiales, ¿ok? Y que mañana la comprara el Capo Escobar. Ya la compró. Y va a usar a toda la aerolínea para mover su droga por todo el mundo. Entonces, si esto fuera posible, tú que eres una simple hermosa, mañana te conviertes en narcotraficante. ¿Por qué? Porque estás colaborando a que se repartan los narcóticos por todo el mundo. Eres una criminal. Tú que eres capitán de uno de estos aviones, eres un narcotraficante. ¿Cuál es tu única opción? Renuncia. Deja esa aerolínea. No tienes otra opción para que mañana no te hagan el cargo de colaborador con el narcotráfico. Oye, pero yo nada más estoy aquí recibiendo los equipajes. Sí, y tú colaboras que entre esos equipajes se vaya la droga. Eres un narcotraficante.
No, 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 no lo creo, estás mal, estás exagerando. Bueno, no lo creas. Anímate a colaborar con un narcotraficante, ya veremos si mañana no te cargan el muertito a ti también. Simple. Y allí estoy hablando en lo legal, no en lo moral, ni en lo religioso. Entonces, ¿cuál es la única opción para ustedes que están en la aerolínea del narcotraficante argentino? Sálganse. Si no, ustedes son colaboradores. Ok, entonces, ustedes tienen una iglesia que se parece a un martini. ¿Cómo distingues un martini clásico de cualquier otro cóctel de los que existen en el mundo? Fácil. Si se sirve en una copa cónica, si es transparente y si tiene una aceituna, pues eso es un martini clásico. Entonces, ¿cómo distingues a la iglesia católica de las demás? Fácil, tiene la misa, tienen un papa y tienen santitos. Pues igual que el martini, se distingue a simple vista. Entonces tú dices de ti mismo, yo estoy en la iglesia porque nosotros tenemos misa, tenemos un papa y tenemos santitos. Ok, ¿y lo que está en la copa qué es? ¿Es vodka? ¿Es ginebra? ¿Es vermut? Si no es eso, entonces lo que tú tienes, aunque esté servido en esa copa y tengas su aceitunita, no es un martini. Y ustedes se van con la finta. Ustedes dicen, mira, tenemos misa, tenemos un papa y tiene santitos. Ok, estás viendo que la copa tiene un líquido claro, transparente, que tiene ahí una aceitunita y que está en una copa cónica. Sí, es un martini. Pues no, señores. Y además para ustedes, la aceituna es opcional. Ustedes dicen, yo estoy en la iglesia, bueno, no me gusta la aceituna, no me la como. Ustedes así se refieren a las herejías de Bergoglio. Esas herejías no afectan el martini, ¿verdad? Lo importante es lo que está dentro del martini. La aceituna es un mero accesorio. Señores, ya quedamos. Pedro es esencial para la iglesia. Sin Pedro no hay iglesia. Punto. Recordemos lo que dijo Sir Arthur Conan Doyle en La voz de Sherlock Holmes. Cuando se ha eliminado todo lo imposible, lo que queda, por muy improbable que sea, esa es la verdad. ¿A qué viene eso? Bueno, ya demostramos que el Papa sea una cereza opcional del pastel. Entonces, la idea que ustedes tienen de la iglesia Martini, donde si no quieren no se comen la aceituna, o de la iglesia pastel, donde ustedes si quieren pueden tirar la cereza del pastel y este es un mero adorno. Señores, eso no es cierto, eso no existe. Es imposible que eso sea verdad. Entonces, es imposible que el Papa, cualquier Papa, se equivoque nunca jamás en ninguno de los asuntos de las verdades indispensables para salvarse, mejor conocidas como dogma, o en las acciones indispensables para hacer el bien, mejor conocido como moral. Entonces, y además es imposible no estar sujeto al Papa. Entonces, ¿en qué choca esto con ustedes? Bueno, ustedes dicen, oye, pero no puede ser, yo estoy viendo que ahí hay un Papa y el Papa dice herejías y estoy viendo que ha habido antipapas y yo veo que esa iglesia en la que yo estoy sufre, tiene errores, está herida, se ha metido el humo de Satanás, etcétera, etcétera. Entonces explícame qué es todo eso. Bueno, se los explicaré para la próxima para no hacer más largo este video.